Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que escuchan. A través de estos medios vive Jesús, la cual bendigo, alabo y glorifico al Señor por las oportunidades que tenemos. Vive Jesús. Quizás muchas personas usan estos medios para beneficiarse ellos o para hacer cosas que no edifican. Vive Jesús. Pero muchos estamos predicando la verdadera palabra de Dios. Vive Jesús. Yo siempre doy gloria a Dios y glorifico al Señor. Y pido al Señor que siga bendiciendo las familias, todas aquellas que se mantienen en oración. Vive Jesús, que se mantienen todavía. Vive Jesús en la viña del Señor. Que el Señor siga bendiciendo a las familias y aquellas que han cogido otro rumbo, otros quehaceres. Vive Jesús, se han olvidado de Dios, han perdido el temor. Vive Jesús de Jehová, vive Jesús, y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Vive Jesús. Dice el Salmo 111, versículo 10, dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su leal permanece para siempre. Principio de la sabiduría es temor a Jehová. El que escribió este salmo dijo lo mismo. Vive Jesús, que dijo Job. Vive Jesús en capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre, ese fue Dios, dice: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Vive Jesús. Y en donde quiera que nosotros buscamos, vive Jesús. La palabra del Señor nos enseña. También en Proverbios, capítulo 1, dice, escrito, vive Jesús, por Salomón, dice el principio, en el capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Toda aquella persona que desprecia, vive Jesús, la corrección, y que desprecia la sabiduría que Dios tiene, es una persona, vive Jesús, como decimos nosotros, una persona bruta, una persona que no tiene entendimiento ni sabiduría porque no la busca. Y el temor a Jehová, vive Jesús. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una persona tiene temor a Jehová, vive Jesús, no es exactamente, vive Jesús, que esa persona está temblando o tiene miedo. Vive Jesús cada vez que oye algo del Señor, se pone a temblar. Vive Jesús. En estos tiempos están pasando tantas cosas en la naturaleza que quizás en muchos predicadores le han metido miedo a la gente. Vive Jesús, que el Señor va a venir y va a exterminar al mundo con fuego y con todas estas cosas. Y la gente ha cogido miedo. Vive Jesús. Pero si nosotros le servimos al Señor, no tenemos que tener miedo. O sea, tener un temor, pero un temor quiere decir respeto. Tener una reverencia a las cosas de Dios y al Señor. Vive Jesús.
Porque exactamente usted no tiene que tener miedo si usted le sirve al Señor y usted está bien, vive eso y van a venir todas estas cosas. Porque dice el Salmo 91 por ahí que aunque vengan todas estas cosas, sobre nosotros no vendrán, vive Jesús. Y como yo dije en predicaciones anteriores, vive Jesús, si viniere sobre nosotros y nos fuéramos, gloria a Dios porque la muerte en Cristo es ganancia, dijo Pablo. Vive Jesús. Y cuando nosotros tenemos sabiduría, pues nosotros buscamos el bien. Vive Jesús y buscamos la misericordia de Dios. Y buscamos todas estas cosas, vive Jesús, que es para el bien de nosotros y el bien de los nuestros, vive Jesús. Una persona sabia siempre busca hacer lo mejor. ¿Y por qué lo mejor? No es por uno tener miedo de lo que Dios le pueda hacer, sino por verdaderamente que dice la palabra del Señor, que si no le sirvemos al Señor, pues vamos a ir al infierno y al fuego es eterno. Para siempre vive Jesús. Y a veces nosotros estamos cocinando y nos quemamos y chillamos, vive Jesús. ¿Qué será? Un fuego eterno sobre nuestro cuerpo. Dice la palabra del Señor por ahí, que donde el gusano no muere, vive Jesús. Y tenemos que tener un respeto a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, el Señor nos habla a través de esa su palabra, esta tu palabra. Y si hay varias personas que escribieron y dice el temor a Jehová, la sabiduría, buscar la sabiduría, entendimiento. ¿Y cómo es la sabiduría? Usted es una persona sabia y usted sigue los mandamientos que dice la palabra del Señor. Por ahí Moisés escribió los 10 mandamientos y dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, si usted es una persona sabia, usted busca hacer lo bueno y no hacer lo malo. Eso es ser una persona sabia, que busca hacer lo bueno, vive Jesús, para tener recompensa. Porque si a usted le dice que le van a dar un premio, pues usted busca hacer lo mejor para usted ganarse ese premio. Un boxeador pelea y dice que le van a dar una corona, una faja, vive Jesús, y entonces ellos buscan por hacer la mejor pelea para entonces ganarse ese título, vive Jesús. Y el temor a Jehová es la sabiduría. Y usted con la sabiduría busca hacer lo mejor. ¿Lo mejor para qué? Para su propio beneficio, vive Jesús. Lo mejor para los suyos, vive Jesús. Para el prójimo, vive Jesús. Y tantas cosas que nosotros podemos hacer lo mejor. Buscando la sabiduría, vive Jesús. Porque con la sabiduría Dios nos da entendimiento de cómo hacer las cosas. Tanta gente que dice que tienen ciencia y la ciencia necesita sabiduría para ellos poder hacer invento, vive Jesús, inventar las cosas, vive Jesús. Y cuando nosotros tenemos temor a Jehová, vive Jesús, es porque nosotros tenemos sabiduría y con la sabiduría entonces nosotros tememos lo que nos pueda hacer el Señor. Y entonces nosotros buscamos hacer el bien y sabemos que el Señor, entonces no tenemos que tener miedo porque si hacemos lo bien, el Señor no nos va a hacer nada malo. El Señor nos va a dar bendiciones, vive Jesús. Y entonces, si nosotros practicamos los mandamientos, es porque hemos entendido y hemos buscado la sabiduría. Porque ningún bruto va a hacer cosas buenas, ni ningún bruto va a hacer mandamientos porque no tiene entendimiento ni tiene sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. Para aquellos que la buscan, vive Jesús. Y nosotros somos los hijos de Dios. Y cuando dicen que vengamos a Cristo y a través de Cristo nosotros nos convertimos a hijos de Dios, entonces nosotros
Somos sabios porque buscamos, vive Jesús. Sabemos que la palabra del Señor dice que va a haber un juicio. O sea, en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis dice que va a haber un juicio. Y entonces, si nosotros somos sabios, ¿por qué nosotros vamos a seguir haciendo lo malo y caer en ese juicio para luego caer, vive Jesús, en el fuego eterno? Entonces no tenemos sabiduría. Y sí tenemos que tener el temor de no hacer lo bueno y caer en ese juicio, vive Jesús. Porque cuando una persona asesina a alguien, se va a huir para que la policía no lo coja porque tiene miedo. Y entonces se esconde y sigue haciendo maldades por allá. Pero cuando entonces lo cogen, entonces muchos se ponen a temblar, muchos piden perdón, pero ya es tarde porque ya asesinó a alguien, vive Jesús. Entonces nosotros cuando Dios nos manda, nosotros hacemos algo malo, tenemos temor. Pero entonces dice que hay un abogado, hay un juez, ese abogado es Jesucristo, vive Jesús. Pero nosotros con el temor a Jehová no tenemos, o sea, tenemos que preocuparnos de no llegar a esos extremos que tengamos que ir delante de un juicio del juez para que entonces él tenga que decidir lo que va a hacer con nosotros, vive Jesús. Porque la palabra del Señor, donde quiera que nosotros la leemos, están los mandamientos de Dios, qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer. En el Viejo Testamento, ¿qué quiere decir viejo? Porque viejo quiere decir que hay algo nuevo que se hizo nuevo para reemplazar a ese viejo. Pero aún en ese Viejo Testamento nosotros leemos las cosas que hicieron bien estos hombres, buscando sabiduría y entendimiento de Dios, y Dios los bendijo grandemente. Ahora, aquellos que se fueron por otros caminos, pues tuvieron juicio de Dios, vieron la mano de Dios, vive Jesús. Y nosotros sabemos que a nadie le gusta el juicio. Entonces, si no te gusta el juicio y no quieres caer en el juicio, no busques por qué tengas que caer en juicio. O sea, haz el bien, vive Jesús y entonces recibirás recompensa. Pero si perdemos la sabiduría de Dios y Dios nos da entendimiento y sabiduría, vive Jesús para que nosotros podamos vivir correctamente, pues entonces, y no lo hacemos, vamos a recibir. Entonces ahí es donde viene el temor, pero un temor de miedo, vive Jesús, un temor de muchas veces se van huyendo las personas para que no los cojan, vive Jesús. Pero la justicia, quizá la justicia terrestre te un buen tiempo en no cogerte, pero la justicia de Dios donde quiera que te metas, aún dice por ahí que si en las estrellas, a las estrellas allá, subirá el Señor, subirá la justicia de Dios y te alcanzará, vive Jesús. Porque a Dios nadie se le puede esconder, vive Jesús. Y hoy aprendemos que temer a Jehová es un respeto para que nosotros podamos acercarnos a Él y recibir sabiduría y saber ese entendimiento, una ciencia, vive Jesús, que nos capacita para entonces llegar al reino de los cielos. Cuando un científico busca sabiduría y entendimiento, él busca cómo va a inventar y hace diferentes procesos para poder inventar lo que va a hacer. Así nosotros tenemos que buscar sabiduría y buscar los procesos. Esos procesos son los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Y de Jesús, temer
de que nosotros no fallemos y hagamos algo, vive Jesús, que violemos cualquier mandamiento. Porque mucha gente dice que estamos en la gracia y que ya los mandamientos no se, o sea que no hay que cumplirlos. Pero la palabra del Señor dice que aún en la gracia nosotros no podemos ser adúlteros. Aún en la gracia nosotros no podemos matar, no podemos robar, y todas esas cosas son los mandamientos. Y dice la palabra del Señor, amar a tu Dios sobre todas las cosas. Y también amar al prójimo. O sea, esos son los mandamientos que siguen todavía vigentes aún en la gracia. Porque la gracia significa, vive Jesús, que nosotros tenemos la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Vive Jesús y Jesucristo como abogado, intercede por nosotros. Intercedió en la cruz del Calvario entregando su vida. Ya nosotros no tenemos que estar haciendo ningún sacrificio de sahumerio o matar algún animal o hacer todas estas cosas que esta gente antes en la ley hacían. Nosotros a través de Jesucristo llegamos directamente al Padre, vive Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos eso, vive Jesús? Porque dice que cuando Jesucristo murió, allá en el templo se rasgó el velo. Antes había algo que dividía, que le decían el velo, que dividía de la gente al sitio sagrado, al sitio santo, donde el sacerdote se entraba y se presentaba y presentaba a toda la gente, vive Jesús. Ahora nosotros no tenemos que usar esos sacrificios o ese sacerdote para ir directamente al Padre, porque Jesús dijo que todo lo que pidamos se lo pidamos en su nombre. Y en el nombre de Jesucristo nosotros le pedimos a Dios la misericordia, perdón por habernos resbalado, al haber pecado al cometer algún pecado, vive Jesús. Y entonces, Él a través de Jesucristo nos perdona. Estaba viendo un programa y dice, el que estaba predicando en la calle le pregunta a una joven que si ella era perfecta y dice, sí, yo soy buena, yo no hago nada, yo soy. Entonces el hombre le dijo, ¿alguna vez ha mentido? Y dice, bueno, por ahí sí, alguna mentira he dicho, pero. Y entonces siempre ponen el pero. Y entonces le dice, ¿has cogido a alguien algo a alguien? Y dice, bueno, a veces sí lo he hecho. Y dice, bueno, pues entonces, si dices mentira, has mentido. Uno de los mandamientos. Y si has cogido a alguien, o sea, le has cogido a alguien algo, sin el permiso, ¿verdad? Pues es un robo. Has robado, vive Jesús. Y entonces ella se da cuenta y entonces le dice, ahora, eres perfecta. Y dice, wow, no sabía eso, ¿verdad? Y a veces nos creemos que las mentiritas chiquitas o las cosas chiquitas que a veces cogemos, que son sencillas, no es pecado delante de Dios, pero cualquier cosa que ofende a Dios es pecado delante de Dios y tenemos que ir delante de la presencia de Dios a pedir perdón. Y entonces en la gracia de Jesucristo tenemos esa gracia, o sea, esa oportunidad de ir a Jehová Dios y a través de Jesucristo pedir perdón. Vive Jesús. Entonces, por la sangre de Jesucristo, pues nosotros fuimos limpiados y fuimos perdonados de todas estas cosas. Pero muchas veces la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Si tú hacías algo, pues había que hacértelo a ti también. Y habían pecados que si hacían cosas que no eran indebidas, había que apedrearlo a esa persona hasta que muriera, vive Jesús. Entonces, todas esas cosas se han terminado y en la gracia tenemos la libertad, vive Jesús, no tenemos que tener miedo a todas esas cosas, pero sí, los 10 mandamientos siguen vigentes, vive Jesús, porque es como aquí las leyes, pues
A veces hay leyes que como que se mueren pero siguen vigentes. Vive Jesús porque si no siguen vigentes, mucha gente sigue violando ciertas leyes, vive Jesús, y a veces dice, oh, yo no sabía que esa ley existía. Pero entonces hay que un libro de las leyes que uno puede buscar, donde hay muchas leyes, vive Jesús, que no se pueden hacer, vive Jesús. Y hay leyes que nos protegen, que a veces la gente dice, pues yo me voy bajo la ley tal, esa ley me protege, vive Jesús. Y así por el estilo, nosotros por la gracia de Jesucristo estamos protegidos, pero no es para que nosotros estemos pecando porque estamos en la gracia. Vive Jesús, sino es que como no somos perfectos y estamos en esta carne, en cualquier momento podemos pecar, vive Jesús, porque la carne es mala, vive Jesús, a veces nos descuidamos y cometemos un pecado y entonces tenemos que pedirle perdón a Dios a través de Jesucristo, vive Jesús. Y aprendemos, vive Jesús, que debemos de temer a Jehová, pero no un miedo. Vive Jesús que si nosotros somos obedientes, pues no tenemos por qué tener miedo, porque está la ley de la policía aquí y hay gente que ve a un policía y rápido se ponen a temblar. Pero ¿por qué tiemblan? Si no ha hecho nada malo, no tiene razón para temblar. Vive Jesús. Ahora, si usted es un bandido o hace algo malo y sabe que lo están buscando, pues entonces sí se puede poner a temblar. Pero por verle a la policía, podemos dar las gracias a Dios porque tenemos quien nos proteja. Vive Jesús de muchos bandoleros que hay por ahí. Y así es la gracia de Dios. Vive Jesús. El temor a Jehová. Vive Jesús. Con temor y temblor serviremos a Jehová, porque no nos podemos descuidar en cualquier momento. Podemos pecar, vive Jesús, pero tenemos a Jesucristo que interfiere por nosotros, nuestro abogado, vive Jesús. Damos gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres grande, tú eres merecedor, Señor, de toda alabanza. Gracias por Jesucristo. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que muchas veces nos deja ver el pecado. Y muchas veces nosotros hablamos y nos ponen como acusadores, como si fuéramos el diablo, porque a través del Espíritu Santo nosotros vemos muchas cosas, pero hay que avisar al pecado, decirle pecado, a lo bueno decirle bueno y a lo malo decirle malo, vive Jesús. Aunque a veces nos cuesta, vive Jesús, pero tenemos que ser fiel a nuestro Dios que nos llamó, vive Jesús, para poder llevar el mensaje a la palabra del Señor. Bendice la familia, Señor, bendice a los niños, cuídalos, Señor, que inocentemente a veces hacen cosas o viven una vida que ellos no saben porque sus padres no le dan ejemplo o sus padres no los llevan por buen camino. Muchas veces los padres saben, porque hoy no hay excusa, tu palabra está a través del teléfono, a través de la televisión, a través de la computadora y a través de muchos medios, y a las calles se está predicando, y donde quiera hay palabra, no hay excusa, Señor, para que digamos que no te conocemos. Estamos en un tiempo, Padre Santo, Padre bueno, que tenemos que estar glorificando y alabando tu nombre. Aquellos que todavía estamos en un sitio tranquilo y vivimos tranquilos, Señor. Te damos gracias, Padre, y guarda a tu pueblo alrededor de la tierra, Padre Santo, que ninguno se eche hacia atrás, teniendo miedo a estas cosas que van a pasar. Porque si nos vamos, Señor, nos vamos contigo. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.